Afuera del país suelen calificarlo como una estrella de rock o un ícono pop. Dentro de fronteras, en cambio, su figura genera bastante más polémica. ¿De quién hablo? De José Mujica, expresidente de la República, hoy senador del Frente Amplio, que en los últimos meses ha dedicado buena parte de su tiempo a recorrer el mundo, realizando discursos y participando de conferencias. Al mismo tiempo lidera el sector más importante del partido de gobierno en el Parlamento, mientras evalúa su retiro. Con él vamos a conversar esta mañana. Senador Mujica, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Cotelo. ¿Dónde lo hemos encontrado? ¿En la chacra? Sí, efectivamente. Está tomándose su tiempo para salir. ¿Cómo es su actividad en un día como el de hoy? De tarde voy a salir, tengo que ir a la Comisión de Defensa y otras cosas por el estilo. Y bueno, de mañana estaba esperando su llamada y tengo un par de entrevistas que van a venir a mi casa. Senador, el lunes de la semana pasada su compañero de bancada, Ernesto Agassi, que tiene 74 años, renunció a su banca en el Senado. En una carta que divulgó, dijo: una cosa importante es abrir espacios de participación, y además agregó: tenemos que ir dejando lugares para que avancen otros compañeros. De esta forma, Agassi estaba cumpliendo con lo que él, Lucía Topolansky y usted habían anunciado en 2015. ¿Por qué en el caso suyo no ocurre? ¿Por qué sigue ocupando el escaño? Bueno, coyunturalmente asumí una iniciativa que pienso que tiene que llegar a puerto, y es algunos cambios en las disposiciones que organizan la economía de los partidos y que necesita obviamente acuerdo interpartidario, por lo menos un acuerdo intermayoritario. Esto tiene que ver con las finanzas, con la propaganda, pero también con otras cuestiones de funcionamiento como derechos laborales de la gente que trabaja rentada en los partidos, como otras cosas que están en discusión y que pensamos que es bastante importante para el futuro del porvenir político del Uruguay. Y tiene dificultades, y entre otras cosas hay que poner peso político en esta discusión. Este factor le da mucha importancia. Por otro lado, tengo la opinión de mis compañeros. Y la opinión de mis compañeros, yo soporto una enorme presión de todas partes con respecto a no ser candidato en las próximas elecciones. Lo tengo decidido hace tiempo. Pero la presión no es sencilla. No solo de mi sector. Y en ese caso tengo que negociar con mis compañeros de quedarme un poco más, pero no tanto. Es decir, tirar un poco más porque hay que dar tiempo para que se consoliden algunas potenciales figuras que sean conocidas por la gente. Y tal vez ese sea el papel que tenga que cumplir último en mi militancia política. Usted dice que recibe... Por eso estoy medio a desgano, si se quiere. Sí, ahora entiendo. Usted dice que recibe muchas presiones para que termine siendo candidato a la presidencia de la República otra vez. Y dice que vienen de su grupo, del MPP, pero también de otros sectores del Frente Amplio. ¿Podría identificar a estos otros? No, viene de la gente de la calle, viene del común de la gente. Es la presión más grande y más fuerte. Y lo reflejan encuestas. Estoy aburrido de decir que no soy candidato. Y sin embargo aparece ahí como simpatía y todo lo demás. Yo sé que no, en este país no es fácil procesar candidaturas presidenciales, pero hay que pasar por ello. Esa es una parte esencial de cualquier proceso de renovación.
Y bueno, yo tengo que darle tiempo también a mis compañeros que se sientan un poco más seguros. Estoy tentado de preguntarle, pero entonces, ¿va a ser candidato sí o no? Pero al No, mismo tiempo me arrepiento porque me da la impresión de que es muy difícil tener una respuesta contundente suya a ese punto, ¿no? no, la respuesta es clara, es la misma que he estado dando. Tengo 81 años cumplidos, voy para 82. Me encantaría, es un lugar de honor, todo lo que se quiera. Pero a la altura de la vida que estoy, yo tengo que luchar por vivir 2 o 3, 4 años más. Si me meto en algo que está por encima de mi fuerza, biológicamente hablando, le estoy haciendo mal, por un lado, a mi salud. Pero por otro lado, también a la larga estoy perjudicando a las fuerzas políticas, que tiene que pasar sí o sí por las orcas caudinas de figurar, de procesar gente nueva que la represente. Su decisión entonces es no ser candidato y tiene una cantidad de argumentos en contra. Pero, ¿todavía queda algún margen? No queda margen. Tengo el argumento de mis tripas, que son contundentes. Bueno, pero de todos modos sabe que no me queda clara una cosa. Si el tema que está de por medio es ese, la presión para que sea candidato, ¿qué tiene que ver eso con seguir o no en el Senado? Usted puede ser, y de hecho es, una figura política, un líder político muy activo, sin que precise para eso la banca en el Senado. Sí, tiene razón. Pero, por ejemplo, si hubiera algún cambio por ahí en algún ministerio, Lucía se iría, porque su suplente está cantado. Y los compañeros quieren de que haya un poco de peso político en la bancada. El suplente está cantado, no me acuerdo ahora quién es, a quién alude el suplente de Lucía Topolansky. A un abogado que está en el Ministerio del Interior. Uh-huh. Joven. Uh-huh. Bien. Bueno, pero la pregunta era esa, ¿por qué sigue en el Senado? Usted mencionaba recién, hace un rato mencionaba temas que están en la agenda de la Cámara y que son complicados, algunos de ellos con dificultades para avanzar, y señalaba, bueno, quiero estar ahí, quiero jugar un papel en las negociaciones. Lo que pasa es que usted ha pasado todos estos 2 años viajando mucho al exterior. Han aparecido algunas cifras que divulgó el portal Ecos el 1 de diciembre. Decía que usted es el parlamentario que más días de licencia ha tomado en lo que va de esta legislatura, en total 147. Entonces, ¿efectivamente usted está jugando un papel en el Senado? Sí, en ciertas consultas lo estoy jugando. Por ejemplo, la ley de Río, que es muy complicada y va a salir. No tenga duda de que por abajo yo me muevo donde me tengo que mover. Y no es lo mismo. Incide. Pero también le tengo que confesar que tampoco se publican las cifras de mi historia como parlamentario. ¿A qué alude? Y aludo de que habría que hacer un balance de 20 años, no de un año. Y fijarse en todos los números, y se van a encontrar con alguna sorpresa con respecto a lo que acaba de decir. Si políticamente salí al exterior aparentemente en demasía, es porque me di 2 cosas. Al país le convenía, y segundo, le convenía el escenario político del país. ¿Puede explicar las dos cosas? Usted es buen entendedor. Cuando se tiene demasiado peso político y un gobierno está luchando, mejor es no estorbarlo. Bueno, esa es una lectura posible. La otra es que han estado en juego asuntos delicados, problemas que ha tenido que enfrentar el gobierno de Tabaré Vázquez, algunos de los cuales incluso vienen del periodo pasado, cuando usted fue presidente, y hubiera sido conveniente que usted estuviera allí para dar la mano en las negociaciones, los acuerdos, etcétera. ¿Y usted cree que no se estuvo? El gobierno siempre tuvo los votos de nuestra parte, y los tendrá, curiosamente.
Curiosamente, el respaldo más franco lo tuvo entre los legisladores del MPP y de Asamblea Uruguay. Curiosamente, contra todo lo que parece. Pero bueno, esa es la realidad, porque bastaría con quedarse sentado que no saliera nada, y sin embargo, ahí se estuvo porque hay responsabilidad política. Y no vaya a creer que es sencillo. ¿Qué quiere decir con eso? Y porque siempre existen, en grupos grandes existen gente que discrepa, que ve esto, que ve el otro. Por ejemplo, si hay las tropas en Haití o no. Bueno, eso es siempre una eterna polémica interna, y así sucesivamente otras. Entonces hay que tratar de influir sobre el ánimo de los compañeros, para que se alineen a las necesidades que tiene el gobierno. Lo que usted dice es que el hecho de viajar con tanta frecuencia no le ha impedido jugar ese otro papel en lo interno. No, por supuesto. Pero dijo también al pasar de que usted aceptó esas invitaciones o efectivamente fue al exterior en distintas ocasiones, muchas ocasiones, porque le servía al país. Esa fue otra de las razones. ¿Por qué le servía al país? Porque lo conocen. A veces los uruguayos no nos damos cuenta que en el mundo casi no existimos en la consideración pública de mucha gente. Se confunden todavía de dónde estamos. Y es gravitante porque contribuye a abrir relaciones, a abrir puertas, a vincular, a que venga gente al Uruguay a conocerlo, incluso a radicarse. Me parece que al país hay que propagarlo en el mundo exterior. La política exterior para un pequeño país como nosotros es parte de la política interna. Y creo que la agitación, la propaganda, sobre todo, la historia política del país, que es su mayor fortaleza, su viejo reformismo, su estabilidad institucional, son las pocas cosas que pueden atraer frente a países que son mucho más grandes y que pueden ser aparentemente más tentadores. Hay que difundirlo mucho al Uruguay. Y creo que es un papel que tiene que cumplir la política, y en el caso mío mucho más. ¿Qué tipo de Porque gestión? me escuchan. ¿Qué tipo de gestiones hace? Y vinculaciones. Si voy a una universidad, por ejemplo, como Cambridge, y en ese Cambridge hay 3 uruguayos estudiando, en Cambridge no, Oxford, hay 3 uruguayos estudiando de 60 latinoamericanos, pero hay uno que es el que está más preocupado de que vaya, y ese uno es un abogado muy desarrollado. ¿Sabe dónde trabaja? En el estudio de Posadas y Vecinos. Y él insistió en que fuera y consiguiera la invitación. ¿Por qué? Bueno, es obvio, es para tratar de prestigiar al Uruguay. Ese es un ejemplo. Y le podía contar anécdotas de estas, pero varias. Uh-huh. Y usted entiende que toda esa transformación que usted ha tenido, que ha llevado a que algunos lo califiquen, como yo decía recién, como un fenómeno parecido a estrella de rock o ícono pop, sus discursos, sus planteos, sus declaraciones que siempre llaman la atención, ¿usted entiende que eso también juega a favor del Uruguay, que es un factor de atracción hacia el Uruguay? ¿Lo hace con ese propósito? No lo hago con ningún propósito, digo lo que pienso, pero da resultado. Hay mucha especulación a propósito de cómo son estos viajes, ¿no? En otros países es muy común que expresidentes que tienen una evaluación popular importante dediquen tiempo efectivamente a viajar y a dar conferencias. La mayoría de ellos cobran por su participación en los eventos a los que asisten. ¿Cómo es eso en su caso? Yo nunca he cobrado un peso. Sí, lo que cobro que me paguen el viaje y la estadía. Pero nunca he cobrado un peso ni pienso cobrar un peso. Uh-huh. No tiene ningún sentido, porque no es eso. Para mí es una forma de militancia. Y para terminar con este punto, ¿usted viaja a lugares donde lo invitan o a veces se trata de iniciativas suyas? ¿Son lugares que quiere visitar?
la mayor parte de los lugares donde voy son universidades, no las únicas. A veces hay un caso, por ejemplo, hace poco estuve en España, era una invitación de un gobernador que hacía tiempo me había invitado, pero el grueso de las invitaciones son universidades. Y algunas las rechazo. Le puedo decir que la inmensa mayoría no voy. Por ejemplo, ahora tendría que ir a Kioto y no voy a ir. ¿Sabe por qué? Porque es demasiado. Porque es demasiado desde el punto de vista físico para usted, dice. Sí. Es demasiado, no puedo y decidí quedarme con por lo menos 3 meses sin moverme, tranquilo. A cambio de eso fui a Arévalo, ayer en Cerro Largo, o fui el otro día a Caraguatá, la semana pasada en Tacuarembó, y me resulta muy grato. ¿Por qué no deja su banca en el Senado como sí lo hizo Ernesto Agassi la semana pasada? Le preguntaba yo hace unos minutos al senador José Mujica, teniendo en cuenta que se había anunciado que iba a dar ese paso en el mes de abril de este año como parte de un proceso de renovación en el MPP. Senador, usted daba la explicación correspondiente, pero además aludía a su esposa, Lucía Topolansky, que también había dicho estaría cerca de dejar el Senado. Y dijo al pasar que si hay cambios en el gabinete, en algún ministerio, ella efectivamente deja su banca. Y hablaba de sus suplentes. ¿Puede explicar un poco mejor eso? ¿Qué cambios en el gabinete podría haber? No sé, lo que pasa es que hay un hombre que es muy importante que trabaja en el Ministerio del Interior y si decide irse del Ministerio del Interior o no sea importante en el Ministerio del Interior, puede sustituirlo con ventaja, Lucía, porque es un abogado joven. Con mucho porvenir. O sea, usted no está hablando de que vaya a haber cambios en los cargos de ministro, sino dentro de los ministerios. Y alude al Ministerio del Interior. Es un cargo técnico. Está bien. Ahora sé de quién habla, porque estuve revisando antecedentes. El primer suplente de Lucía Topolansky en el Senado es Martínez Huelmo, y el segundo es el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Sí, y precisamente en la bancada hace falta un buen abogado. Porque si usted mira en el Palacio de las Leyes, en la bancada de senadores del cuerpo de la mayoría no existen abogados. Sí, ese es todo un tema en la bancada del Frente Amplio en general, ¿no? Sí, y así como fue un tema durante muchos años que pasaba exactamente al revés, y nunca había un ingeniero ni nada por el estilo, bueno, ahora se dio la otra y me parece que nos vamos de extremo a extremo. Senador Mujica, yo aludía a situaciones complicadas que le ha tocado vivir al oficialismo en estos meses y donde se precisaba, por ejemplo, su propia participación en negociaciones. Hay otra que es bastante reciente, que es la pérdida de la mayoría automática propia en la Cámara de Diputados, con la decisión de Gonzalo Mujica de no acatar más las resoluciones de la bancada o de la agrupación de gobierno del Frente Amplio. Ese dato va a ser todo un problema el año que viene, por ejemplo, cuando llegue el momento de votar la rendición de cuentas. ¿Cómo observa usted esa situación? Y como dato de la realidad hay que encararlo y moverse en relación a ello. Obliga mucho más que nunca a la contemplación y a la negociación política, y puede ser un ejercicio hasta saludable si pensamos en el mosaico político del futuro. No es para nadie descartable de que el Uruguay tenga gobiernos que no tengan mayoría parlamentaria. Eso ha pasado alguna vez en la historia del país y puede volver a pasar. Y seguramente ello obliga a muchas cosas, a mucho diálogo y a mucha negociación. En particular hay que negociar con Gonzalo Mujica, dice usted. Y no sé, puede ser con Gonzalo Mujica o puede ser con otra gente.
El Frente Amplio tiene que hacer ese ejercicio, tiene que acostumbrarse a negociar hacia afuera, hacia sus fronteras. Todo el sistema político tiene que acostumbrarse a eso. Pero el Frente Amplio está muy acostumbrado a la mayoría propia, está mal acostumbrado, entre comillas. Y no sé si es mal o bien. Quien tiene mayoría tiene más comodidad, pero quien no tiene mayoría tiene que extremar los recursos de la negociación política. Siempre ha sido así y deberá volver a ser. ¿Usted tiene diálogo con este otro Mujica, con este diputado que tiene su mismo apellido? Yo tengo siempre la puerta abierta. ¿Lo conoce bien? No, lo conozco superficialmente, pero... Integró el espacio 609. Sí, señor. Sí, señor. Vino de otro sector. ¿Qué opinión tiene de él? Y la opinión de un compañero que estaba ligado al frente y que por lo visto tiene diferencia. Él dice que el frente debería correrse más al centro, más a la derecha de lo que algunos pretenden. Bueno, es una visión. Hay otros compañeros que piensan lo contrario en otros sectores. Por eso le digo, hay que negociar y tal vez siempre lograr el camino posible que está ni tan ni tan. Esa es la historia de la política. Senador, hablando de problemas delicados que enfrenta el gobierno, la semana pasada el equipo económico dio a conocer los aumentos de tarifas que van a regir desde el 1 de enero, que varían entre 7,5 y 8,2% según las empresas públicas. A grandes rasgos, dice el ministro Astori, estos índices de ajuste se compadecen con la inflación de los últimos 12 meses a noviembre, fue 8,1%. Sin embargo, usted sabe, usted vio, dirigentes de la oposición y también algunos del Frente Amplio reaccionaron calificando a este anuncio como un tarifazo destinado a mejorar la recaudación. ¿Usted qué opinión tiene? Yo pienso que un gobierno cuya economía mide que tiene necesidad no toma una decisión de este tipo por gusto. Pienso que el Ministerio de Economía se ha sentido empujado a esta necesidad. Quisiera que la vara de juzgamiento no caiga sobre las empresas públicas directamente. Sé que la posición de alguna era una tarifa mucho menor, bastante menor. ¿A cuál alude? A UTE. Sé que se entendía, técnicamente ahí se entendía que las necesidades de UTE estaban cubiertas con menos, pero también son legítimas las necesidades de la economía central buscando los equilibrios en la lucha contra la inflación y con un panorama internacional bastante incierto. Creo que los aumentos no le gustan a nadie, en primer término quién los puso, pero supongo que hay un sometimiento a la ley imperiosa de la necesidad. El caso más polémico es el aumento de los combustibles de 8%. Ayer el economista Ignacio Munjo escribía en Twitter: en 2015-2016, debido a la caída del costo de la compra de petróleo, ANCAP ganó 1.100 millones de dólares. Y por otro lado se le sumaron 800 millones con la capitalización y por lo visto no alcanza. El economista Alfonso Capurro de CPA Ferrer por su lado decía: esperábamos que los combustibles no tuvieran ajuste. ¿Qué dice usted de este caso? Pero creo que no es problema de los combustibles, ni siquiera es problema de ANCAP, vuelvo a repetir. Creo que es una necesidad del gobierno central. Y siendo así, es un derecho que le cabe al gobierno de acudir a ellos, como se acude a otras cosas. No creo que al señor ministro le encante, pero me pongo en el cuero de él, en el sentido de que ha juzgado la necesidad imperiosa.
Por otra parte, con respecto a lo de ANCAP, ahí está la polémica que ahora se ha abierto en el juego con los costos de distribución, ¿verdad? Parece que los costos de distribución eran muy altos, no sé, o por lo menos ha significado una puesta a punto y un conflicto que estuvo planteado, que está ahí latente, y eso estuvo operando muchos años, mucho tiempo, en su no reconocimiento en los números de ANCAP también, habría que ponerlo. Bueno, y habría que poner la herencia del gobierno anterior. Mi pregunta es, ¿usted cuánta responsabilidad siente ante estas medidas de ajuste que se han ido tomando? Bueno, los aumentos del IRPF y del IAS que entran en vigor en enero, esta forma de calcular el aumento de las tarifas públicas, que según ha dicho el gobierno, el equipo económico, tiene que ver con cómo recibió las cuentas. Sí, seguramente, y las cuentas tienen que ver con ese olvido de que no costaba nada la distribución también, parte, y otra parte puede haber habido gastos excesivos, y otra parte tiene que ver con la caída notoria del punto de vista de lo que ha pasado internacionalmente con la recaudación, me refiero a los precios internacionales, etcétera, etcétera. No es casual de que Brasil está en una crisis, que la Argentina está en una crisis de caída de su economía, y no se debería de pretender que el Uruguay navegue sin sentir para nada las consecuencias de sus vecinos, y mucho menos de lo que pasa en el mundo. Yo creo que hay una globalidad de cosas. Y con el diario del lunes siempre hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. ¿Usted ha hecho esa autocrítica? Por supuesto, yo cargo con toda la responsabilidad que haya que cargar. No tengo empacho. Y un gobierno es un equipo, pero tiene una cabeza que es la más responsable, y esa es la mía. Pero qué cosa curiosa, ¿eh? Qué cosa curiosa. Me pegan de todos lados, hacen fila para pegarme. Aparecen las críticas de todos lados. Pero cuando yo salgo a la calle me encuentro con un espectáculo de cariño de la gente. ¿Serán esquizofrénicos los uruguayos? Enseguida le planteo un último tema. Y lo que le estoy diciendo no es una bravuconada, créamelo. Estoy muy lejos, estoy muy viejo de esto. Estoy muy viejo, pero es constatable, tranquilamente, sencillamente. A mi casa vienen, me atosigan, no puedo ni respirar, me cae gente de todos lados caminando, la cosa más increíble. Me han venido ganaderos de Kazajstán, me ha venido gente de México, me viene gente en bicicleta de la Argentina, me vienen de... Es casi una locura. Me tendría que mudar y ponerme en un lugar bien lejano. Por lo menos, créamelo, creo que soy una fuente de turismo para el Uruguay a esta altura. Vienen ónibus cargados de japoneses, se paran en la puerta y sacan fotos. ¿Figura en el tour por Montevideo entonces? Sí. Por momentos me pone histérico y después me avanzo. Completamos enseguida la entrevista. Senador Mujica, el viernes pasado Ricardo Alarcón, expresidente del Club Nacional de Fútbol, fue entrevistado en El Observador TV. Entre otras cosas recordó que en su periodo al frente de Nacional no estuvo de acuerdo con la renovación del contrato de la AUF con Tenfield por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Allí enfatizó que su principal diferencia con Tenfield se refería a los métodos que esa empresa utiliza para presionar, y fue entonces cuando agregó esto a propósito de presiones. En las negociaciones uno se siente con presiones fuertes, ¿no? Hasta el Estado presionó a Nacional y Peñarol en su momento para que no estuviéramos en contra de la firma de los derechos. El gobierno. El gobierno. Sí. Eso se dio en una reunión
en la que estaba usted con el presidente de Peñarol, Damiani, y con el presidente de la República. Sí, exactamente. Y representantes de la empresa que tiene los derechos de televisión. ¿Y qué le dijo el presidente en ese momento? Fue una reunión en la que no se nos dijo firmen. Lo que pasa es que hay otro refrán que dice: a buen entendedor pocas palabras bastan. Que hagamos una reunión y que haya la participación del presidente de la República y de un ministro, Sí. Además. Y que haya representantes de la empresa que tiene los derechos de televisión, y esté el presidente de Nacional y el presidente de Peñarol, de básquetbol no íbamos a hablar, de automovilismo tampoco íbamos a hablar. No, lo importante ¿De qué íbamos a hablar? Los representantes del gobierno, ¿de qué lado de la mesa estaban? Eso es lo importante también. Sí, claro. Nacional y Peñarol estaba de este lado y teníamos un... Usted, senador Mujica, ya respondió, dijo que a Alarcón se le escapó el chivo con estas declaraciones, pero Alarcón a su vez se ratificó después. Entonces... Lo que pasa, yo he hablado, creo que 3 veces, puede ser 4 veces, con dirigentes distintos del fútbol uruguayo. Todas las veces que hablé, la preocupación central era el tema de seguridad. Ya estaba el asunto insinuado de las barras bravas, se veía venir. No creíamos que se pudiera llegar a la gravedad que se llegó, pero había indicios que alguna responsabilidad podían tener las direcciones de los clubes. Tratábamos diplomáticamente de incidir en ese asunto a ver si se podía. De ahí esas conversaciones, todas tuvieron que ver. Yo nunca hablé de ni contratos, negociación, absolutamente para nada con nadie, ni por asomo. Ahora, si lo toman por ese lado, ¿por qué no lo dijeron entonces? Lo podían haber dicho entonces, pero yo siempre tuve la impresión de que tanto Alarcón como Damiani son personas muy correctas, muy derechas, que hacen lo que pueden en la lucha del fútbol, pero si era así, se podían dejar intimidar y no decir nada, y que pasen años, y ahora porque salta que alguna gente de las barras bravas conseguía o se le daban entradas, salen con esto, me dejan una incógnita en la cabeza. No es la primera vez, senador, que se menciona que durante su gobierno hubo decisiones destinadas a favorecer los intereses de Paco Casal. Por ejemplo, bueno, ha circulado que Héctor Lescano, dejó el cargo del Ministerio de Turismo y Deporte porque no tenía respaldo en la pulseada con Tenfield. Bueno, casualmente en esa reunión que menciona Alarcón no estaba el ministro de Deporte y sí estaba Bonomi. Porque era un tema policial, la cosa central, era el problema los líos no empezaron ahora, hace rato que hay líos en el fútbol uruguayo. Pero él dice que ocurrió esa reunión en medio de las negociaciones AUF-Tenfield por los derechos de televisación del fútbol. Y bueno, y Tenfield estaba en la reunión. Pero no se habló ni una palabra de negociaciones del fútbol. Yo he tenido negociaciones que no tienen nada que ver con pases, que no tienen nada que ver con contratos, y sí con líos, de estos líos que se presentaban en la tribuna, que creo que era la única cosa que en alguna medida tenía que ser preocupación del Estado. Lo demás es agregado, se habla un poquito de más. En su espacio, hace pocos días, un señor importante, que no me respeta nada y yo lo respeto a él, dijo que había un escritorio en casa de gobierno de
de El Pato Celeste. Una tremenda infamia. Eso se dijo en una mesa. Usted está viendo un tertuliano. Eso es un bolazo que levantaron de alguien que iba con sus camisetas, con su firma, según he sabido, con algunos empleados de Casa de Gobierno por esto y por lo otro, y de ahí sacan la conclusión de que tenía un escritorio, pero no lo prueban. No dicen, no presentan testigos, no presentan nada, pero lo dicen de pasada, y entonces se dice y queda como incorporado, y no se puede salir a desmentir, porque no tiene ningún sentido. Pero estaba a menudo, Gustavo Torena estuvo a menudo ahí enfrente en la Torre Ejecutiva. Y no le digo que él andaba con sus camisetas firmadas con jugadores, con esto y con el otro, pero una cosa es un mercachifle que viene a colocar algo a la gente que trabaja en un lugar público, como tantos, y otra cosa es tener una oficina. ¿Pero no llegó a estar en algún acto con visitantes extranjeros ilustres donde se regalaba camisetas de la selección nacional? No estuvo Torena, yo recuerdo eso. Y puede haber estado en tantos lados como estaba en el... Yo no podía entrar al Estadio Centenario, y él entraba. Pero de ahí a lo otro hay un campo muy grande. Y lo último, ya que apareció mencionado en la propia declaración de Alarcón, el caso de Lescano, exministro de Turismo y Deporte. ¿Qué dice usted a propósito de por qué no siguió en el cargo? Es una infamia. Es una rotunda infamia. No tiene nada que ver, es una política que nosotros quisimos aplicar de cambios en el gobierno y que generó una resistencia brutal. Lescano es un señor compañero. Yo tuve con Lescano discrepancia severísima hace muchos años. Nos tuvo en nombre de la democracia cristiana años sin poder ingresar en el Frente Amplio. ¿Entiende? Sí. Usted habló de la discrepancia de la democracia cristiana con el ingreso del MLN Tupamaros al Frente Amplio. Sí, señor. Sí. Y cuyo portavoz era Lescano y tenía todo el derecho a pensar como pensaba. Si me hubieran dicho algo de eso, se podía hacer. Pero yo no perseguía a Lescano porque tuviera simpatía con fulano o con mengano. Pensé que había que hacer cambios. De la misma manera que cuando el doctor Vázquez decidió cambios nadie se le ocurrió pensar que era persecución. Senador José Mujica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y respondido todas estas preguntas. Además, le quiero decir, yo mantengo una relación muy buena con Lescano, tengo una deuda con él, le tengo que llevar a su corralito criollo una cantidad de regalos y pienso que es un compañero ilustre. ¿Cómo que le tiene que llevar al corralito criollo una cantidad de regalos? ¿Qué es eso? Él tiene un rinconcito criollo en la embajada que lo quiere alajar. Ajá. Y yo tengo una deuda con él de pertenencias criollas que las tengo dispuestas para llevárselas, y siempre que me ve me reprocha. El otro día me estaba esperando en el aeropuerto y me pasa la cuenta y tiene razón. Lescano, no creo que nadie se pueda enojar en el mundo con Lescano. Volvemos a conversar en cualquier momento.